Los sentimientos y los recuerdos se entrelazan de una manera casi inevitable en cada presentación, como si fueran hilos invisibles que conectan el pasado con el presente. En ese escenario cargado de emociones, cada nota, cada palabra y cada silencio parecen tener un significado más profundo, uno que no siempre se puede explicar, pero que se siente con intensidad en lo más profundo del corazón. Así, entre luces, miradas y sonidos, emergen memorias que habían permanecido dormidas, esperando el momento preciso para volver a cobrar vida. En ese ir y venir de emociones, los sueños también encuentran su espacio. Algunos siguen intactos, aún por cumplirse, mientras que otros ya han sido alcanzados, transformándose en recuerdos que se atesoran con orgullo. Cada persona en ese lugar carga con su propia historia, con sus luchas, sus metas y sus logros, y todo eso se refleja de alguna manera en el ambiente que se respira. Es un espacio donde el tiempo parece detenerse por un instante, permitiendo que cada uno conecte con su propia esencia. Fue en medio de ese ambiente cargado de significado donde Jon Marco se encontraba. A simple vista parecía otro espectador más, alguien que observaba con atención lo que sucedía en el escenario. Sin embargo, en su interior se desarrollaba una tormenta de emociones que poco a poco comenzaban a hacerse visibles. La presentación de Letras Cruzadas no era solo un acto musical para él, era un puente directo hacia su pasado, hacia esos momentos que definieron el inicio de su camino. Cuando los primeros acordes comenzaron a sonar, algo dentro de él cambió. No fue inmediato, pero sí inevitable. La melodía, suave pero firme, empezó a abrir puertas que él mismo había cerrado con el paso del tiempo. Cada palabra de la canción parecía dirigida a él, como si narrara fragmentos de su propia vida. Y entonces, sin previo aviso, los recuerdos comenzaron a surgir. Recordó sus primeros pasos, aquellos días en los que todo era incertidumbre, pero también ilusión. Recordó las horas de esfuerzo, las noches en las que el cansancio parecía vencerlo, pero donde la determinación siempre terminaba imponiéndose. Recordó los momentos en los que dudó, en los que pensó que tal vez no lo lograría, y también aquellos en los que sintió que todo valía la pena. La música de Letras Cruzadas no solo le hablaba al oído, le hablaba al alma. Era como si cada verso hubiera sido escrito para acompañar su historia, para recordarle de dónde venía y todo lo que había tenido que atravesar para llegar hasta donde estaba. Y fue en ese instante cuando las lágrimas comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla profunda de nostalgia, gratitud y emoción. Eran lágrimas que llevaban consigo el peso de los años, de los sacrificios, de las renuncias y de las victorias. Eran el reflejo de una vida construida paso a paso, con esfuerzo y dedicación. A su alrededor, el público seguía atento a la presentación, cada uno sumido en su propia experiencia. Pero para Jon Marco el mundo exterior había dejado de existir por un momento. Todo lo que importaba estaba dentro de él, en ese cúmulo de recuerdos que ahora fluían sin control. Volvió a verse a sí mismo en sus inicios, con sueños grandes y recursos limitados. Recordó a las personas que lo apoyaron, a quienes creyeron en él incluso cuando él mismo dudaba. También recordó a quienes no lo hicieron, a aquellos que pusieron obstáculos en su camino, y cómo cada uno de esos desafíos terminó fortaleciendo su carácter. Cada imagen que pasaba por su mente estaba acompañada por la música que seguía sonando en el escenario. Era como si el pasado y el presente se hubieran sincronizado perfectamente, creando una experiencia única e irrepetible. Y en medio de todo eso comprendió algo que tal vez siempre había sabido, pero que en ese momento se volvió completamente claro: todo había valido la pena. Su historia no había sido fácil, pero precisamente por eso tenía tanto valor. Cada caída, cada error, cada momento de duda había sido parte del proceso que lo llevó a convertirse en la persona que era ahora. Y esa realización le generó una sensación de paz que contrastaba con la intensidad de sus emociones. Mientras la canción avanzaba, también lo hacía su reflexión. Pensó en todo lo que había logrado, en las metas alcanzadas y en las que aún estaban por cumplirse. Porque aunque había recorrido un largo camino, sabía que aún quedaba mucho por delante. Y eso, lejos de intimidarlo, lo motivaba aún más. La presentación de Letras Cruzadas continuaba, pero ya no era solo un espectáculo. Se había convertido en un momento de introspección, en una oportunidad para reconectar consigo mismo y con su esencia. Era un recordatorio de que, a pesar de todo, seguía siendo aquel joven que soñaba en grande, que luchaba por sus metas y que no se rendía ante las dificultades. Las lágrimas seguían presentes, pero ahora tenían un matiz distinto.
Ya no eran solo la respuesta a los recuerdos, sino también a la gratitud. Gratitud por el camino recorrido, por las experiencias vividas y por las personas que habían sido parte de su historia. En ese instante comprendió que los recuerdos no son solo fragmentos del pasado, sino herramientas que nos permiten entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Son una fuente de aprendizaje, de inspiración y, en muchos casos, de motivación. El ambiente en el lugar seguía vibrando con la música, pero para Juan Marco, todo había cambiado. Había entrado siendo una persona y, de alguna manera, estaba saliendo siendo otra. No porque su historia hubiera cambiado, sino porque su percepción de ella lo había hecho. Se dio cuenta de que a veces es necesario detenerse, mirar atrás y reconocer todo lo que se ha logrado. Porque en la rutina diaria, en la constante búsqueda de nuevas metas, es fácil olvidar lo lejos que se ha llegado. La presentación llegó a su fin, pero el impacto que había tenido en él perduraría mucho más allá de ese momento. Sabía que a partir de ahora, llevaría consigo esa experiencia como un recordatorio de su fortaleza, de su resiliencia y de su capacidad para superar cualquier obstáculo. Mientras el público aplaudía, él también lo hizo, pero no solo como un gesto hacia los artistas, sino como una forma de honrar su propia historia. Porque entendía que de alguna manera, él también había sido protagonista de ese momento. Al salir de ese lugar, el aire parecía diferente. Todo a su alrededor seguía igual, pero su interior había cambiado. Y eso era lo verdaderamente importante. Siguió caminando con una mezcla de emociones aún presentes, pero también con una renovada sensación de propósito. Sabía que los sueños no terminan, que siempre hay nuevos objetivos por alcanzar, nuevas metas por cumplir. Y así, con el corazón lleno y la mente clara, continuó su camino, llevando consigo no solo los recuerdos, sino también la certeza de que todo lo vivido había sido necesario para llegar hasta donde estaba. Porque al final son esos momentos, esos instantes aparentemente simples pero profundamente significativos, los que nos recuerdan quiénes somos realmente. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido. Suscríbete para no perderte las últimas noticias de farándula del momento, comparte tu opinión en los comentarios y mantente al día conmigo en Zona Reality.